I'd like to express gratitude. Me gustaría expresar gratitud por sus oraciones al comenzar el proceso de adaptación al llamamiento que me fue extendido por el presidente Nelson de servir como apóstol del Señor Jesucristo. Quizá puedan imaginar la lección de humildad que esto ha sido, además de ser un tiempo de cambios y seria introspección. Por supuesto, es un gran honor servir al Salvador en cualquier función y participar con ustedes en compartir las buenas nuevas de su Evangelio de esperanza. Además de esto, dicen que detrás de cada nuevo apóstol hay una suegra asombrada. No sé si se ha dicho realmente, pero en este caso ciertamente podría ser así. Y sospecho que el hecho de que mi suegra ya no esté con nosotros no reduce su asombro. Hace varios meses, cuando mi esposa y yo visitábamos otro país por diversas asignaciones de la iglesia, me levanté temprano un día y miré por la ventana con la vista todavía un poco borrosa. Abajo, en la calle concurrida, vi que habían colocado un control policial con un guardia situado cerca para hacer regresar a los automóviles al llegar a la barrera. Al principio solo eran unos cuantos los automóviles que circulaban y que tuvieron que dar la vuelta, pero a medida que pasaba el tiempo y aumentaba el tráfico, las filas comenzaron a acumularse. Desde la ventana observé cómo al policía parecía darle satisfacción el poder que tenía para bloquear el tráfico y negar el paso a la gente. De hecho, pareció desarrollar un movimiento entusiasta al caminar, como si fuera a romper en baile cada vez que se acercaba un automóvil a la barrera. Si un conductor se frustraba por el obstáculo, el policía no se mostraba servicial ni comprensivo, simplemente sacudía la cabeza y señalaba en dirección opuesta. Mis amigos, mis condiscípulos en el camino de la vida terrenal, el plan hermoso, aún su plan fabuloso, fue preparado desde la fundación del mundo para llevarlos a casa y no para dejarlos afuera. Nadie ha colocado una barrera ni ha puesto a alguien allí para regresarlos y negarles el paso. De hecho, es justamente lo contrario. Dios los busca de manera incesante. Él quiere que todos sus hijos elijan regresar a Él y emplea toda medida posible para llevarlos de regreso. Nuestro amoroso Padre supervisó la creación de esta tierra con el propósito específico de brindarnos a ustedes y a mí la oportunidad de vivir las experiencias exigentes y refinadoras de la vida terrenal, la oportunidad de utilizar el albedrío moral que Dios nos ha dado para escogerlo a Él, aprender, crecer, cometer errores, arrepentirnos, amar a Dios y a nuestro prójimo y un día volver a casa con Él. Él envió a su Hijo amado a este mundo caído para vivir todas las experiencias humanas, para proporcionar un ejemplo que el resto de sus hijos pueda seguir y para expiar y redimir. El gran don expiatorio de Cristo elimina toda barrera de muerte física y espiritual que nos separaría de nuestro hogar eterno. Todo lo relacionado con el plan del Padre para sus hijos está diseñado para llevar a todos a casa. En las Escrituras de la Restauración, ¿cómo llaman los mensajeros de Dios, sus profetas, a este plan? Lo llaman el plan de redención, el plan de misericordia, el gran plan de felicidad y el plan de salvación, que es para todos mediante la sangre de mi Hijo unigénito. La intención del gran plan de felicidad del Padre es la felicidad de ustedes, aquí mismo, ahora y también en las eternidades. No es impedir su felicidad ni causarles preocupación ni temor. El propósito del plan de redención del Padre es, de hecho,
la redención de ustedes, que sean rescatados mediante los padecimientos y la muerte de Jesucristo, liberados de la cautividad del pecado y de la muerte. No es dejarlos como están. El propósito del plan de misericordia del Padre es extender misericordia a medida que se vuelven a Él y cumplan su convenio de fidelidad a Él. No es negar la misericordia y en su lugar infligir dolor y pesar. El propósito del plan de salvación del Padre es, de hecho, la salvación de ustedes en el reino celestial de gloria conforme reciban el testimonio de Jesús y le ofrezcan su alma entera. No es excluirlos. ¿Significa esto que todo está permitido respecto a cómo vivimos nuestra vida? ¿Que no importa la forma en que elijamos usar nuestro albedrío, que podemos tomar o dejar los mandamientos de Dios? No, claro que no. Como se registra en los evangelios, seguramente una de las invitaciones y súplicas más constantes de Jesús durante su ministerio terrenal fue que cambiáramos, nos arrepintiéramos y viniéramos a Él. Implícito fundamentalmente en todas sus enseñanzas de vivir en un plano más elevado de conducta moral está un llamado al progreso personal, a una fe transformadora. Él desea que reorientemos radicalmente nuestros impulsos egoístas y orgullosos, que desalojemos al hombre natural, que vayamos y no pequemos más. Si creemos que el propósito del plan del Padre que está al alcance de todos es salvarnos, redimirnos, extender misericordia hacia nosotros y de ese modo brindarnos felicidad, ¿cuál es la intención del Hijo por medio del cual se realiza este gran plan? El Hijo nos dice él mismo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad de Jesús es la voluntad del Padre benevolente. Él desea hacer posible que hasta el último de los hijos de su Padre reciba el propósito final del plan, la vida eterna con ellos. Nadie está excluido de ese potencial divino. Si ustedes tienden a preocuparse de que están más allá del alcance de la expiación del Salvador, que cubre a todos menos a ustedes, entonces no han comprendido que infinito significa infinito. Los cubre a ustedes y a los que ustedes aman. Nefi explica esta hermosa verdad. Él no hace nada a menos que sea para el beneficio del mundo, porque Él ama al mundo, al grado de dar su propia vida para traer a todos los hombres a Él. Por tanto, a nadie manda a Él que no participe de su salvación. El Salvador, el buen pastor, va en busca de sus ovejas perdidas hasta que las haya. Él no quiere que ninguno perezca. Mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquiera que venga, yo lo recibiré. ¿Tenéis enfermos entre vosotros? Traedlos aquí. ¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o mutilados, o leprosos, o atrofiados, o sordos, o quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí, y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros. Él no desechó a la mujer con flujo de sangre, no retrocedió ante el leproso, no rechazó a la mujer sorprendida en adulterio, no se negó al penitente, sin importar su pecado. Y Él no los rechazará a ustedes ni a sus seres queridos cuando lleven a Él su corazón quebrantado y su espíritu contrito. Esa no es su intención, ni su designio, ni su plan, propósito, deseo o esperanza. No, Él no pone barreras ni obstáculos. Él los quita. Él no les impide la entrada. Él los invita a pasar. Todo su ministerio fue una declaración viviente de esta intención. Luego, por supuesto, está su sacrificio expiatorio mismo, que es más difícil para nosotros entender, que va más allá de nuestra capacidad mortal para comprender. Pero, y este es un pero importante,
nosotros sí comprendemos, podemos comprender la intención santa y salvadora de su sacrificio expiatorio. El velo del templo se rasgó en dos cuando Jesús murió en la cruz, simbolizando que el acceso de regreso a la presencia del Padre se había abierto de par en par para todos los que se vuelvan a Él, confíen en Él, echen sus cargas sobre Él y tomen sobre sí su yugo mediante un convenio. En otras palabras, el plan del Padre no se trata de barreras. Nunca lo fue así, nunca lo será. Hay cosas que debemos hacer, mandamientos que guardar, aspectos de nuestra naturaleza que cambiar, sí, pero con su gracia esas cosas están a nuestro alcance, no fuera de Él. Estas son las buenas nuevas. Estoy sumamente agradecido por estas sencillas verdades, el designio del Padre, su plan, su propósito, su intención, su deseo y su esperanza, todos ellos son para sanarlos y darles paz. Todos para llevarlos a ustedes y a aquellos a quienes aman a casa. De esto soy testigo. En el nombre de Jesucristo, su Hijo. Amén.